Arquitectura y Humanidades, propuesta académica. Recomendaciones para la presentación de artículos y ensayos. La forma en la expresión arquitectónica. Patricia Barros Arias. Contenido: el concepto de la forma, el contenido arquitectónico, la finalidad del contenido arquitectónico, las funciones del contenido arquitectónico, su función comunicativa y significativa. La forma como una combinación de contenidos, los contenidos arquitectónicos, la constructividad. La especialidad y temporalidad, la contextualidad, la compositividad, la ambientabilidad, la habitabilidad. Hablar de la forma en el campo de la arquitectura implica hablar de diversos significados. Sin embargo, en esta investigación se reflexiona sobre su sentido. Esto implica algo más que la apariencia del objeto arquitectónico, ya que expresa un contenido dado que la organiza y detona. Entonces se reconoce una paridad con la sustancia que la conforma. La materia arquitectónica dicta a la forma y por lo mismo determina su expresión. Esta concepción nos obliga a indagar en los elementos que la constituyen, sugiriendo un campo fértil para el territorio del diseño. Dichos contenidos son materia de expresión, como fruto de una opción teórica. Esta materialidad no solo se identifica como cualidades o atributos del objeto, sino también como elementos conceptuales que sirven para identificar y explicar el objeto. Es a través de estos medios como se puede actuar directamente sobre el proceso y transcurso del hecho arquitectónico. En cualquier estructura espacial puede aparecer este conjunto de sustancias válidas por su aspecto de unidad como el resultado de un acto de integración libre, en una asociación de elementos dotados de un lenguaje y pertenecientes a un principio ideológico. Al llegar a este punto, lo que nos interesa es establecer la serie de contenidos que dan identidad al objeto arquitectónico. Por ello, se plantea que la forma de la expresión arquitectónica expresa todo lo que la articula y le da sentido. El concepto de la forma. El término forma tiene diversas aceptaciones. Es la esencia necesaria o sustancia de las cosas que tiene materia. Para Aristóteles, la forma reclama la sustancia y reconoce que es la causa razón de ser la cosa, aquello por lo cual una cosa existe. Está en el acto material de la cosa, el principio y el fin de su devenir. Para Bergson es una instantánea toma sobre la transición, es decir, una especie de imagen medida. Esta imagen se toma como la esencia de la cosa, es la cosa misma y se le confunde con la cosa en sí. Hegel menciona que la forma como su totalidad de las determinaciones es la manifestación como fenómeno. En este sentido, es la manera de manifestarse y organizarse de la materia o sustancia de una cosa, en cuanto la forma coincide con la materia. Esta dicta a la materia que se da a conocer. Para Kant, la materia del concepto es el objeto. El significado de la forma se reconoce como la relación y organización de las partes. Dewey señala que solo cuando las partes constituyentes del todo tienen el único fin de contribuir a consumar una experiencia consciente, el designio y el modelo pierden su carácter superpuesto y se convierte en forma. La forma no es una apariencia. Estas nociones dictan que la forma refiere a la manera de una organización determinada, que describe una relación. Hay una exigencia de organización en la que se concierne la sustancia contenida o que se manifiesta y da pie a la forma. En la forma se explica la materia que la determina. Aquí se reconoce y distingue como sustancia. Es la organización de contenidos en un todo. Disposición, manera de organizar los elementos. La forma en la expresión arquitectónica está dada por la organización de la materia. Esta cobra forma a través del contenido manifiesto, en su mezcla, conexión e interrelación, y entendida como la agrupación de materiales del diseño, compone el núcleo sustancial de la expresión. Este contenido se refiere a las propiedades reales del objeto. Es como señala Vilches, la correlación entre el aspecto formal y sistemático de una expresión o estructura superficial con un aspecto forma y sistemático de un contenido o estructura profunda. La forma subraya la función de contener y sostener una sustancia. Este es el interior que la expresión envuelve, en su identidad manifiesta. Así, el contenido la define y explica. Estudiar el tema de la expresión arquitectónica es en el fondo estudiar el contenido donde se enclava una variación de elementos que producen una identidad expresiva. Estos están estructurados como un todo. Así, la forma de la expresión está dada por su contenido en la medida que se muestra su articulación.
Esta quiere decir aquí la distribución y ordenamiento en los lugares del espacio de las partes de la materia. Así determina el ordenamiento de la materia. Se concibe entonces como portadora de sus conocimientos, como la unidad y sustancia conformada. Esta caracterización de la forma se origina porque llega y presenta su propia esencia, que tiene como disectriz y predominio. La materia entonces se presenta como una totalidad en lo descubierto. Es el reino en el que se mueve, de ese registro por algo. La forma de la expresión no está dada solo como una apariencia, sino que es esta donde la sustancia opera. La materia fija a la forma, la confecciona. Esta es la de acabado útil. Es el contenido formado como preparación para el uso. Para comprender en este sentido el concepto de forma de la expresión se debe limitar fundamentalmente como una organización, disposición manifiesta cuyo objetivo es poner en correlación un contenido. La expresión adquiere una forma, su significación resulta en cuanto se mira el interior que la integra. Esto se refiere no solo a la manifestación del contenido, sino a su composición y leyes de su estructura. Así se albergan las posibilidades de la expresión tenga la capacidad de agotar sus elementos. El estudio de la forma requiere mostrar cómo se engranan los materiales del diseño y cómo su interrelación determina la configuración del objeto. La relación está entre materia y forma de la expresión. Sirve para designar estructuras significativas. La forma se asocia y se imprime en la materia. Esta no puede permanecer en un solo estrato, sino que tiene a la vista la totalidad de contenidos a partir de los cuales se constituye. Los contenidos vivifican a la materia en el fenómeno de la expresión. Se da a conocer algo interior, así la forma es la dirección y explica de lo contenido. La expresión, señala Cassirer, es en esencia propiamente exteriorización, manifestación y encarnación del contenido. La representación manifiesta cómo su sentido se pregunta por el ser que se encuentra a la base de ella. La forma y el contenido están vinculados y referidos uno al otro. De esta manera, Cassirer identifica tres formas de la expresión atendiendo a la relación con el contenido. A. La expresión mimética, donde no se libera el signo expresivo del contenido intuitivo. Se ve a la expresión como una autoevidencia, como preguntándose por el ser que se encuentra a la base de ella, generando una coincidencia absoluta. En esta, el contenido es la idea representada de la forma concreta. La expresión simbólica, donde los contenidos y símbolos son independientes. Podemos ver la expresión una especie y dirección particular de lo simbólico. En este caso, el concepto de lo simbólico se entiende por dotación de sentido de lo sensible en su ser ahí y su ser así. La expresión es como la manifestación de su sentido emotivo que coincide o se separa de lo que representa. C. La expresión analógica, donde el contenido y el signo expresivo se separan y diferencian gradualmente. Estos pueden parecerse o darse una analogía entre la forma, el signo y el contenido, pero no aseguran su identidad o su coincidencia. Son unidos en similitudes y se divide el mundo interior del exterior. Lo corpóreo ya no aparece como la manifestación inmediata del contenido. Al igual que Cassirer, Hegel señala las formas de relacionarse, la forma y el contenido. En la primera se distingue una ramificación de contenidos en una unión e identificación contenido-forma. Estos se manifiestan de forma directa, en una conciencia absoluta por el contenido que se manifiesta. En la unión e identificación contenido-forma, estos se manifiestan de forma directa, en una coincidencia absoluta por el contenido que se manifiesta. En la segunda distingue la diferencia entre el contenido y forma, en donde el contenido se libera de la forma o viceversa, y en la tercera se ve la separación total del contenido-forma. Estas formas de la expresión identifican a las relaciones que existen entre el contenido y la forma, y en lo que se refiere a lo arquitectónico puede surgir o ser. Sin embargo, nos colocamos en la postura de la forma de la expresión mimética, ya que lo que se trata de explicar es efectivamente esta relación directa entre la forma y el contenido, no negando su ruptura como lo hace la forma analógica o bien atribuyendo significados o sentidos especulativos. Simplemente el fenómeno expresivo se explicará desde su forma mimética con el contenido y desde aquí se verá la esfera del contenido como el cuerpo y sustancia de la expresión. En este caso, el contenido no pretende ser verdadero, sino más bien concreto. La adecuación del contenido arquitectónico se presenta como una generalidad abstracta que no ha experimentado aún una concreción precisa, por ello se busca lo que caracteriza a la arquitectura. Estos conceptos o trasfondos son tomados como tales para dar sentido a la idea sustancial de la arquitectura, como su continente y su materia.
Entonces, para estudiarlos, habrá que analizar la expresión y entenderla como comunicadora del contenido manifiesto y velado. Dentro del fenómeno expresivo, la forma significa un contenido que a su vez se subdivide en unidades relevantes organizadas en sistemas semánticos. De manera que en arquitectura el hecho de articular cierto espacio de determinada manera significa la subdivisión de todas las articulaciones y disposiciones espaciales posibles. Sustancia de la expresión. De acuerdo con un sistema de posiciones, formas de expresión, con el fin de comunicar, la forma está contenida en la materia. Es el reconocimiento de esta. No hay forma sin materia, pues esta penetra la organización del contenido, haciéndose su estructura y organismo. El contenido arquitectónico. Contenido, materia, sustancia que compone los cuerpos físicos, elementos que entran como ingredientes, compuestos que se necesitan para una obra, o el conjunto de ellas. El contenido es entendido como la materia, unidad inmediata que da existencia a una cosa y donde se funde su existencia. Este da forma a la expresión. La cosa se divide así en materia y forma. La materia contiene la existencia en cuanto a la reflexión-expresión como unidad conforma la totalidad de las formas, pero la forma contiene ya la reflexión en sí. Tiene lo que debe constituir la determinación de la materia. Ambas son en sí lo mismo. Esta unidad puesta es en general la relación de materia y forma, el contenido de una identidad a la forma y carácter. Este no carece de forma, sino que es su manifestación. Tenemos aquí la relación absoluta del contenido y la forma. Esta relación es una de las determinaciones más importantes, ya que se exterioriza y manifiesta de la expresión de la forma. La expresión tiene su forma en esta exteriorización de contenidos que se desarrollan y revelan. Así lo que se manifiesta es el contenido interno que dota de riqueza al todo, y es la inclusión y comprensión de todos los conceptos y elementos coherentemente pensados. Este sistema de materias representan el medio con el que trabaja y se muestra la arquitectura. Decimos material porque se entiende a la materia ya dotada de sentido que proviene de un conjunto disciplinar. Por ello se dispone y es convertido en material formal de la expresión. Es la materia que reconocemos a través de sedimentación histórica de nuestra disciplina, como propia de nuestro operar, según formas, intenciones, técnicas o sentidos enteramente distintos. Esta materia se puede definir como la forma física del ambiente en función del habitar humano. Instrumentos útiles, materias primas aptas para hacer y transformar el espacio arquitectónico. Sin embargo, para su interpretación es difícil establecer contenidos físicos o justos, ya que en esta conformación influyen diversas consideraciones. Por esto se maneja de la arquitectura está estrechamente ligada con los elementos que la conforman. Esta idea de material, siguiendo a Gregotti, comprende toda la materialidad del mundo existente, sus cosas, sus convicciones, nociones, ideologías, consideradas desde el punto de vista del habitar humano y el carácter específico de la acción arquitectónica. Consiste en la conexión de materiales existentes según relaciones comunicativas, capaces de dotar de sentido a la forma del ambiente físico. Avanzar en esta noción de material en este proyecto no es tarea fácil, ya que para responder al que expresa la arquitectura puede surgir un sinfín de consideraciones o interpretaciones. Aún así, siguiendo el pensamiento de Gregory y justificando la presencia de esta, se menciona que la arquitectura de esta, hecha de materias dispuestas con cierto orden para determinarlo fin, el de habitar, y el grado de significación de este orden se revela en la forma. Esta noción de material se refiere a la historicidad de los materiales que contratrabaja la arquitectura. Dicha historicidad de materiales trata de proponer nuevos objetivos de valor frente a los cuales la historicidad de esta se ofrezca como una riqueza, como una articulación compleja a distintos niveles de definición en el objeto. Estos contenidos se plantean como una acción crítica de los datos que intervienen en la función de la hipótesis del proyecto. Son materiales que, como el arquitecto trabaja en un modo lógico para formarlos, proponerlos y conectarlos, ordenándolos en una condensación que produce la forma expresiva. La forma arquitectónica de un fenómeno es, de hecho, de un lado, la manera como las partes y los extractos se han dispuesto en la cosa, pero a la vez del poder de comunicación de aquella disposición. Esta materialidad consiste en una particular relación entre los diferentes elementos capaces de orientar según un sentido de los actos de las operaciones que realizamos como arquitectos. Para esto, conocer un objeto es, pues, en el fondo, tener conciencia de su naturaleza y de las percepciones más objetivas que tenemos de estos, son aquellas que nos revelan el origen de los objetos, mediante su análisis y comprensión. Se trata entonces de analizar no solamente lo que nos revela por su existencia, sino por su conformación, en donde nos revelan los contenidos y características expresivas de su constitución. Esta articulación en la que se organiza la materialidad significante nos permite formular un instrumento de lectura. Partiendo de esta formulación se prevé el análisis y distinción de diferentes elementos que entregan en juego, entendiendo que la forma de la expresión arquitectónica se da por medio de la imagen que los materiales ordenados ofrecen
El problema entonces es saber cómo la expresión arquitectónica se ha escogido y seleccionado por los materiales que la constituyen. Esta posibilidad de seleccionar algunos aspectos o elementos que fungen como contenidos arquitectónicos resulta ser un territorio fluido. A pesar de esto, se tratará de enunciar algunos de los que destacan: la habilidad, la habitabilidad, la contextualidad, la ambientalidad, la espacialidad y la constructibilidad, agregando a esto la temporalidad y lo compositivo. En ese sentido, se consideran como contenidos determinantes en tanto que componen y condicionan la expresión arquitectónica. Estos reposan en las concepciones y posiciones normativas de la misma disciplina en la que surgen. Así se constituyen como el pliego de condiciones del diseño, de las cuales a partir de esta manera brotan una serie de materias ligadas a la expresión del objeto arquitectónico. Estas no se toman como algo comprobado, simplemente se admiten su existencia, como una serie de lazos explicativos del hecho arquitectónico. El diseño de la expresión formal posee en su configuración elementos que se derivan al conjunto de hechos y datos y situaciones que rodean el objeto, elementos materiales del diseño, y que se consideran necesarios para que un objeto tenga una identidad como rasgos comunes y requisitos que se ponen en juego para que el objeto cumpla su finalidad, la de ser habitable. En esto se entenderá que el objeto no equivale solo a la síntesis de la forma, sino a todo el discurso que se implica para llegar a esta síntesis formal. En esta síntesis se implica todo el dispositivo donde se articulan, ordenan y simplifican todos los contenidos arquitectónicos. La arquitectura entonces propone problemas sobre su propia estructura y sobre cómo se han seleccionado los materiales que la constituyen y forman parte de ella, actuando como sus fundamentos. Por eso la complejidad formal de la expresión arquitectónica se relaciona con diferentes elementos que se transmiten y quedan claros al analizar el esquema figurativo del objeto edificado. En esta complejidad interviene la diversidad de materiales antes mencionados, actuando como la suma de partes, manifestando una manera de ordenarse y combinarse dentro del objeto. Dichos materiales se organizan en un sentido arquitectónico, son elaborados y dotados de intención a través de los procesos de composición. La finalidad del contenido arquitectónico. Lo que nos hace conocer a los objetos exteriores es nuestro estado consciente de lo que estos son. Conocer un objeto en el fondo es tener conciencia de su naturaleza, de su forma y de su modo y orden. En la forma se identifica la materia con la que se trabaja, sus contenidos y sustancia. En la expresión arquitectónica esto es lo que se revela, es su forma de existencia. Los caracteres expresivos de la obra se dan en el manejo de dichos contenidos proporcionados en la forma, pero estos determinan la materia de la expresión y la fisonomía del objeto que lo expresa. En él se distinguen como un conjunto organizado. Pero ¿qué sabemos de estos? ¿Qué nos permita afirmar que son la forma de la expresión en el objeto? Estos contenidos conforman el fenómeno de la expresión y podemos enunciarlos como una sustancia revelada que actúa bajo una síntesis de conceptos y elementos lingüísticos que intervienen en la configuración del hecho arquitectónico. Entonces la obra expresa lo que se debe y puede expresar. El contenido es la expresión del rasgo material ordenado, medio expresivo, cuyo medio comunicativo es el cual se constituye, lo que se traba. Es saber de qué manera es posible considerar cada uno de los aspectos que intervienen en la conformación de la expresión arquitectónica, como expresión de razonamientos y elecciones reflexivas y teóricas, colocando en el punto focal los contenidos manifestados y descubriendo los principios mediante los cuales se configura. Esto indica que la constitución del contenido arquitectónico no es un hallazgo ni es una elección espontánea. En cierto sentido se constituyen como la acumulación de un testimonio experimental y son una serie de consideraciones que en cierta medida históricamente y teóricamente se han tratado como determinantes al respecto de la disciplina. Esta paridad forma contenido conjunta un binomio que puede transformar cualquier expresión, si pensamos que está dada por un conocimiento en búsqueda de su realización. Dicho conocimiento del objeto dicta la forma de su transformación interna, por ello indagar en los elementos y contenidos que sirven para identificar y explicar la manifestación del objeto como medios materiales disponibles es una buena justificación para actuar directamente en el transcurso formal de la expresión arquitectónica. En ello se aclara el contenido que no es tomado como fijo, sino que es una propuesta y posiblemente nos extrañe diversas conformaciones concretas. Es decir, que esta materia aún no se toma como algo dado, y la cuestión es saber cómo está la materia no dada se somete a un entendimiento, sin que se origine un patrón en cuanto a su validez. Entonces, cuando se pregunta por la materia de momento, solo se explica y se justifica como una búsqueda consciente por un contenido. Las dificultades dialécticas y teóricas en que nos envuelven en esta explicación se han puesto de manifiesto durante el desarrollo del trabajo, y es posible que estas dificultades se comprendan si consideramos que lo que se tiene que hacer no es tanto resolver un problema, sino más bien incurrir en el problema. Desde este punto de vista, esta intervención parece comprensible y hasta necesaria, ya que apunta a una aplicación del contenido que posiblemente cualifica la arquitectura, cuando se refiere a la materia que se da en ella, como lo señala Montañola. El problema de la arquitectura es que esta coordinación entre figura y concepto
Es a nivel espacial de habitar, de utilizar, de mirar nosotros por una fachada plana. Entendemos un concepto con alto contenido figurativo. La arquitectura son los objetos y las estructuras que tienen un valor figurativo y conceptual. Los conceptos son la estructura, el contenido que se exige y que rige la forma expresiva. Este contenido conceptual constituye un sistema concluso, pero no son la estructura, pero no definitivo. Son materiales de conocimiento y pueden modificar su articulación formal. Es una elección de elementos básicos que proporciona una visión y una construcción hipotética. Esta construcción formal es propositiva y adquiere automáticamente un carácter teórico necesarios para definir el contenido arquitectónico como axioma o serie de postulados que han de servir como instrumentos para formular una imagen del objeto. Así, la habitabilidad, la constructibilidad, la espacialidad, la temporalidad, la contextualidad, lo compositivo y la ambientabilidad precisan la validez y la función del contenido arquitectónico. Las funciones del contenido arquitectónico, su función comunicativa y significativa. La obra arquitectónica expresada se hace comunicable y lo que expresa es en pleno de contenidos que constituyen en la obra de un medio expresivo. Es decir, que por medio de estos la obra está destinada a presentar una significación. Esta materia de la forma no solo acentúa el sentido expresivo de la arquitectura, sino que sirve a la vez para indicarnos las relaciones que pueden cobrar como el objeto. Se puede decir entonces que la evaluación positiva de la expresión arquitectónica depende de su autenticidad. Se vive en un medio ambiente en que la apariencia de los objetos indica su finalidad y el modo en que se ha manejado. Es decir, cuando estos objetos tienen expresiones de su producción, de su material, de su función, de su esteticidad, de su relación con el contexto y de la conformación del ambiente y espacialidad, esto permite que el conocimiento del significado en cuanto a la maleabilidad material. Aquí los contenidos se hacen comunicables. Estos son propios del objeto confeccionado. En cuanto se refiere o definen como los elementos que intervienen en la elaboración de lo estructural del objeto, confiriéndole un sentido expresivo. Así pues, la unidad arquitectónica posee ya toda la capacidad expresiva, donde los contenidos proporcionan una información particular acerca de los componentes y relaciones de los elementos existentes. La expresión arquitectónica constituye así el ordenamiento material y mental de los elementos significativos dentro de la obra. La forma de la expresión queda determinada por el contenido reflejado en esta impresión de un lenguaje. La arquitectura, señala Gregory, tiene su cualidad, como acto artístico de su autoconstituirse como significado. Aquí es ampliamente integrada, no como vaga intención, sino como según un preciso desarrollo de la fase proyectual del proceso. Estas cualidades materiales se convierten en elementos ligados al conjunto de códigos que constituyen su dimensión semántica. Los contenidos obtienen su carácter comunicable trazando por un conjunto de códigos. Prestar significación es el sentido que determina lo que son las cosas. Así, la forma de la expresión se es distinguida en su identidad por los contenidos que la caracterizan. Es en esa razón de este ordenamiento estructural por lo que es identificada. El contenido está pendiente de sus propias configuraciones en la expresión de dominaciones y significaciones propias independientemente de cualquier interpretación y significación simbólica. Este significado compromete al contenido de tal manera que la forma resulta de ellos. En los fenómenos expresivos, explica Cassirer, toda vivencia de la expresión no significa en un principio otra cosa que una pasividad, una receptividad que se contrapone claramente a la espontaneidad. Si desconocemos esto, la explicación de la expresión arquitectónica llena de espontaneidad y emoción estaría detrás de una percepción simbólica con significaciones objetivas quedando floja o sin una base sólida. Por eso se interpreta que el significado o la función significativa del contenido en la expresión no es otro, más que el mismo contenido que se denota, nombra o representa. La realidad entonces no podría ser deducida como mera percepción de las cosas si no estuviera de algún modo contenida en el sentido de la expresión, su materia, y se manifestará de manera particular. La relación que guarda en el signo de la significación es respecto del contenido significativo al que se apunta y representa. Todos estos actos de expresar, representar y significar nunca están inmediatamente presentes en cuanto tales, sino solo se hacen visibles en sus productos como un todo. Tales actos existen solo en la medida en que se entran en acción, manifestándose a sí mismo en esta acción. Esta relación no se pone de manifiesto en modo alguno con la interpretación especulativa, por lo que toca específicamente a la relación entre la expresión y su contenido, diferente a lo que sucede con el símbolo o una forma mimética donde lo que observamos exteriormente no posee para nosotros un valor directo, sino que la adjudicamos un valor interior, una significación que anima su apariencia exterior.
Una apariencia, en efecto, que significa algo, no se representa a sí misma y lo que es ella exteriormente, sino algo distinto. Entonces tenemos un elemento interno, el contenido y su forma exteriorizada que sirve para significar, para caracterizar ese contenido. El elemento interno aparece en el exterior a través del cual permite que se le reconozca, que por su parte nos revela. El signo pues está compuesto de un significante y de un significado. El plano de los significantes constituye el plano de la expresión y de los significados el plano contenido. La expresión comporta dos estratos entre la forma y la sustancia. La forma es la organización misma del contenido. La sustancia o materia es el conjunto de aspectos implicitados en el objeto arquitectónico, estratos que se encuentran en el plano del contenido. Esta relación de forma y contenido actúa significante y el significado. El significado participa del contenido y el aspecto de su forma se vuelve significante. La significación comporta un plano de forma y un plano de contenido. Esta coincide con la relación de los dos, es decir, que la forma es significante y el contenido es el significado en el sistema de la expresión arquitectónica. La significación se debe entender como la unión de lo que significa con lo que está el significado. Más aún, ni las formas ni los contenidos, sino el proceso que va de unos a otros. La función significativa queda definida como la transmisión de significados por lo que al contenido se refiere, y los significantes cobran las características lingüísticas de su expresión. La forma como combinación de contenidos. Sería entonces considerar un marco donde los contenidos se ven como un conjunto de unidades intelectuales. Es una experiencia de lo interno externo en la expresión, que permite concebirlos en la unidad inmediata, tejidos mediante una estructura base en una interacción continua. El contenido que da forma a la expresión no tiene otra función que la de indicar meramente lo esencial, y se identifica con esa función, entrelazándose y apareciendo como la sustancia materia cuya búsqueda partimos. Esta viene a constituirse en virtud de determinantes supuestos teóricos colocados directamente en un fin, la habilidad. La manifestación de esto se da cuando se exteriorizan, por eso se coloca la expresión arquitectónica en un conjunto de relaciones y conexiones entre contenidos que la abren un mundo de posibilidades. En la forma, en la posibilidad de operar y de combinar, se revelan los contenidos que en modo alguno se integran como unidades cuyo proceso se da bajo un movimiento y cambio continuo. Estos constituyen un modo indivisivo en una visión interna del objeto. La función expresiva es un genuino fenómeno que se da en la estructura interna externa del objeto. Este se convierte en una manifestación donde se valora la transmisión de los contenidos. Estos contenidos que caracterizan a un objeto son los elementos que se componen como signos característicos. A esto se le explica la ley de lo característico en el arte, con la finalidad de poner de relieve el contenido a presentar. Como lo señala Hegel, ahora bien, según la definición de los característicos, solo se debe formar parte de la obra de arte, lo esencialmente está al servicio de la expresión de un contenido dado. La forma como ramificación de contenidos es una asimilación dialéctica y acomodación figurada que determina la elaboración, distribución, construcción y organización del todo. Este esquema de contenidos Montañola lo señala como el proceso de lo contenedor y lo contenido. Aquí está el esquema general del proceso generativo del significado de la función del contenido y expresión. Como vemos, la arquitectura se expresa a través de muchas formas y la materia puede tener diferentes estructuras. Se puede estructurar el contenido arquitectónico a partir de los conceptos implicados en un proyecto y articular ese transporte que da forma a la expresión. Estas capas internas generan una sustancia específica, por ello la materia está unida como una forma. La expresión es sustancia moldeada, síntesis y orden figurativo. Entonces, si nos preguntamos de dónde tiene su origen la estructura, contenido, forma en la expresión arquitectónica, podemos decir que en aquellos rasgos que se funda o se origina la forma dada, a partir de una elección de la materia. Con ello, el dominio de esa estructuración de la unión materia y forma está justamente en servir a todo el proceso expresivo. El origen del útil está en el mero confeccionarlo, imprimiendo a un material de una forma. ¿Qué opera en la obra? Es la materia formada, así sea el carácter de la hechura de su contenido. No es esto donde descansa la obra, no es aquí donde reposa, materia que circunscribe, rodea, sostiene y funda el espacio donde se vinculan entre sí. La existencia de estos vínculos es donde se centra una sustancia constituyente e ilimitada. Podemos traspasar esto y mirando introspectivamente pasaremos en relaciones concretas. Esto debe construir un ámbito abstracto y un marco distante, ilimitado dentro del cual se pasa una a otra. Sin embargo, se entiende a la expresión arquitectónica queda definida con un haz de conexiones entre los contenidos. Es un corte en el que la expresión queda formada por hilos que vinculan los contenidos. Es entonces la suma de todas las relaciones espaciales entre los elementos materiales. En estos nace una cadena de influencias. Existe un modo de influirse recíprocamente. Esta tensión es la que da vida a todo el campo de contenidos. De estas materias emana el fluido coherente y dinámico que identifica su orden. Estos elementos están organizados según una idea directriz al principio ideológico, que responde a un lenguaje determinado.
Se generan transiciones constructivas o organizativas, donde cada contenido influye sobre los demás. El contenido de la forma es considerado como un conjunto de elementos convivientes, ya que ninguno es dado como único aislado. Así pues, el uso que en ese texto se hace del contenido, las relaciones de influencia o tensiones que se generan en estos, pretende denotar la influencia mutua. Como contenido manifiesto, enunciaremos desde la habilidad a la cultiva el estar y en la experiencia cotidiana del ser humano. Construimos, habitamos y hablamos en esta constructividad. ¿Dónde quedaría la habitabilidad? Esta se produce al tener contacto en el espacio tangible, en donde están las conexiones reales entre contenidos. Estos se perciben en el momento de la habitabilidad. Esto implica moverse, desplegarse, vivir y experimentar, estar y permanecer en el espacio. Aquí se encuentran encantados los demás contenidos, es decir, que se experimenta en una misma acción. El rasgo fundamental de la habitabilidad es mirar por atravesar o caminar en acción, que nos lleva a percibir en esto donde descansa la materia como unidad. Ahora bien, estos contenidos albergan la habitabilidad solo cuando estos son manifestados. Si al construirse se conforma también la habilidad, o se vuelve a construir pensando una constructibilidad que no solo obedece a edificar cosas o material utilizado, sino como una unidad o materialidad elegida que resuelve la existencia física de los contenidos. Esta va implícita en la idea compositiva. La constructividad no solo modifica el entorno, es consumidora de recursos, sino en ella se produce un continente de actividades que implican su lugar. Este diálogo de materiales constructivos habrá de verificarse en un sitio determinado, espacio que nos atañe, que nos ocupa. Nuestro existir es siempre un estar en espaciabilidad de la que no podemos liberarnos. Pensamos dentro del espacio. Aquí también se aparece la habitabilidad. Esta se nos ofrece como el conjunto de elementos continentes con límites que se confunden con el hueco habitable. La espaciabilidad está antes poblada por el lenguaje. En esta la forma de su exterioridad no renuncia al alcanzar un concepto, sino que la conexión de cada elemento es necesaria y puede revelarse o manifestarse en una sucesión temporal. La espacialidad y temporalidad representan el orden de las cosas exteriores, sus consecuencias y unen los contenidos. Aquí el espacio interno-externo queda ligado, vinculado con los usos lingüísticos, y se puede decir que el afuera es exterior, es ante todo el espacio que envuelve, por lo tanto limita a la interioridad. Aquí viene la mínima expresión de la contextualidad, interior derramado y constitutivo de la exterioridad, vinculación explícita del exterior con el interior. Este despliegue contextual que contiene un desdoblamiento promueve la vinculación de los límites que se entienden en un espacio y ocupa un lugar en el que se discurre y se mantienen relaciones de cercanía, lejanía y distancias ligadas y vinculadas como intervalo espacial, como fronteras entre interiores y exteriores. La contextualidad es un conjunto de lugares donde se habita, se mueve y se desplaza para dictar trayectorias. En este orden fenoménico, los contenidos, lo que aparece y se presenta es una unión que está dada bajo su composición. Lo compositivo resulta de la forma en cómo se ordenan los elementos dentro de la espacialidad. Estos conforman un orden y sucesión de códigos lingüísticos como la luz, la textura, el color, la figura, el fondo, la simetría, el ritmo y la escala. Llegamos aquí a una constatación importante de la tesis de la exterioridad compositiva, de las relaciones respecto a los contenidos. Aquí lo compositivo aparece como el producto del orden. En este contenido se comunican todos los demás instantes, encierra en su concepción las relaciones de los demás contenidos que se dan al mismo tiempo. Este despliegue del acontecimiento compositivo se produce en el espacio así. La sucesión de la materia refleja el orden de simplificación deductiva o de su relación preinscrita en la espacialidad. La mención que se acaba de hacer sobre un orden compositivo lleva a pensar en cómo sucesión de relación de elementos envuelve un orden variable que admite cualquier combinación. Todos los procesos compositivos están contemplados. Llevan una lógica interna que gobierna la sucesión, haciendo que todas las combinaciones sean posibles. Estas relaciones compositivas configuran las condiciones del objeto. Dicho de otro modo, permite que exista en términos absolutos una disposición compositiva. De esta manera, la conjunción de la habitabilidad, espacialidad, temporalidad, constructibilidad y lo compositivo da la idea del espacio, al mismo tiempo que conllevan a un concepto de temporalidad. En este orden de consistencias está dada la subordinación de elementos lingüísticos que definen y proponen el ambiente conformado. En este esquema los contenidos son percibidos en su totalidad, donde al captarlos inciden en los estímulos y conductas del ser humano, para implicar consistencia del sujeto con el objeto. En esta capacidad de ser afectados existe la ambientabilidad, la cual surge en la vivienda espacial. Aquí la habitabilidad depende del encadenamiento y disposición de la materia y su sentido coaliga y surge la unión del contenido.
Los contenidos arquitectónicos. La constructividad. La arquitectura como construcción. Lo que articula es el mundo físico fundamentalmente. Las formas físicas a través de la construcción se articulan y materializan en formas, y esto determina un espacio. La forma del edificio, además de satisfacer las necesidades humanas, está condicionada, siquiera hasta cierto grado, por los recursos disponibles en cuanto a materiales. La construcción se distingue como continente en las actividades humanas, como modificar de determinado clima, como símbolo cultural, como consumidor de recursos. La constructibilidad se logra al confluir en el espacio tangible las actividades humanas desarrolladas en espacios internos adecuados en lo que respecta al tamaño y la forma. Estos espacios existen en relación recíproca con las actividades internas de la construcción. Esta constructibilidad determina los elementos que polarizan la actividad, modifica el ambiente en cuanto delimita e indica superficies por medio de muros, techos y estructuras que actúan como barreras o filtros entre los espacios cerrados y el ambiente exterior. La construcción como símbolo cultural opera incluso cuando el arquitecto se identifica con el lugar, la localidad. La constructibilidad funciona como elemento de identidad donde los materiales y procedimientos constructivos responden a una tradición constructiva. Esta, como consumidora de recursos y procesos correspondientes, opera con el material elegido a raíz de una valoración en su uso, manejando su manera de lenguaje, su vocabulario. Aquí se da la terrena, materialidad y su orden figurativo, en donde los atributos característicos de un material están relacionados con su orden y estructura física, que en la construcción del objeto se reconocen como recursos y posibilidades para propiciar la expresión final. La complejidad constructiva y el conjunto de elementos y la diversidad de órganos que aparecen para obtener una totalidad son la suma de las partes con su ordenación y combinación. La constructibilidad se define como la materialidad lógica en la que se definen los objetos y es la existencia misma de la identidad arquitectónica. Esta no solo trabaja con los materiales constructivos y procesos, sino con el orden o desorden figurativo. La especialidad y temporalidad. En el espacio se propicia y se da lugar. Este es el ponerse de la identidad del espacio y tiempo. El lugar es la individualidad espacial, espacialidad que se da cuando se tiene contacto con el sitio vivido, implicando movimientos y desplazamientos. Aquí se vive y se perciben los elementos y límites que la determinan. La espacialidad se entiende como la cualidad posicional de los objetos materiales en el mundo, como el continente de todos los objetos tangibles. Esta se convierte en un campo habitable. Descartes establece la diferencia entre lugar y espacio. El lugar señala la situación en forma más expresa que el tamaño o la figura, y por lo contrario pensamos más en estos últimos cuando hablamos del espacio. Cuando se dice que una cosa está en determinado lugar, se quiere decir que está situada de una manera determinada con respecto a otras cosas, pero si agregamos espacio entendemos que posee un tamaño y una figura. Para Leibniz, el espacio es el orden de las coexistencias y para Einstein nuestro espacio físico, tal como lo concebimos para el trámite de los objetos y de su movimiento. Posee 3 dimensiones, agregando a este la coordenada del tiempo. Para Hegel, el espacio es una mera forma, o sea, una abstracción, y precisamente de la exterioridad inmediata, espacio que las formas crean donde existen volúmenes. El espacio pone en movimiento la materia que lo configura, determina sus proporciones, mide y ordena sus ritmos. En la especialidad se conocen los atributos de orden que proporcionan a la materia determinación formal. Esta surge entre los muros en la relación con el límite del volumen perforado, así que se convierten en la matriz del espacio y surge lo construido. ¿Qué es entonces la especialidad? Se habla de un campo específico de actuación donde se da la convivencia con lo dado, espacios entrecruzados por límites y fronteras donde la temporalidad invierte procesos ocurridos entre espacio y tiempo, lugar que las formas crean y donde asocian la dialéctica figura fondo. Es el espacio vivido que implica movimientos, desplazamientos. Es la cualidad posicional de los objetos que determinan el orden de coexistencias hombre-espacio. Se puede decir que la especialidad es todo lo anterior. Aún así, se propone una definición construida a partir de estos conceptos. Se refiere al campo específico donde actúa el hombre. Con lo dado es un intervalo de tiempo-espacio. Así se generan espacios incluidos, entrecruzados y vacíos que surgen entre los límites, las fronteras y los volúmenes. Permite que el hombre se percate de la posición de elementos materiales, de su orden, de sus dimensiones y de sus consistencias. La especialidad es un campo específico de actuación en un gesto de fusión, donde la forma es un pacto de convivencia entre el hombre y lo dado. Es captada. Aquí la temporalidad se define como el espacio con tiempo ocurrido, con un inicio y un final, y que se reconoce por momentos.
elementos. El espacio que se comprende se desarrolla desde el principio para conformar etapas. Este plegado es teñido por la temporalidad. Es un sistema de sitios que conforman eventos. De esta manera, como uno de los contenidos formales de la expresión se vuelve en un vacío que trabaja con los volúmenes materiales y con la luz. Crea espacios en tensión, en oposición o en articulación. Aquí se ejerce la acción visual, se percibe, se descubre y se revela el vocabulario elegido. En este sentido, el soporte lingüístico está conformado y objetivado. La especialidad requiere del vacío que queda contenido entre los límites del objeto, entre la conformación de las superficies interiores y exteriores. Aquí, los límites cobijan un vacío exterior o abrazan un vacío interior. Hay elementos que no solo son muros, sino que pueden ser un elemento natural como el agua que propicia la continuidad del espacio y al mismo tiempo la limita. Sin embargo, no solo se recurre al límite y al vacío, sino que esto implica también desplazamientos y distancias que implican recorridos. La contextualidad. En el sitio pensado, el lugar donde se funda la arquitectura con el entorno, donde la naturaleza se manifiesta, la contextualidad como la relación de la arquitectura con el ambiente, genera la capacidad de articular los propios elementos arquitectónicos en conjunto con la naturaleza. Es en esta determina la relación hombre, arquitectura y entorno natural o construido. En la contextualidad se descubren una serie de fenómenos que permiten al arquitecto organizar y relacionar el objeto con el medio. En esta relación se pretende descubrir lo que el sitio encierra, las características físicas, culturales y constructivas para reflexionar sobre las posibles soluciones en una articulación de elementos arquitectónicos en vinculación con el sitio. Esto obedece a una transformación cultural del medio o una continuidad y valoración del lugar. En esta se da una serie de elementos que sirven para transformar el contexto y entrar en relación dialéctica u opositiva con él. Elementos contextuales con los que se vincula el objeto arquitectónico, variando su articulación con el entorno, que significa esencialmente todo lo que está alrededor de un individuo en el espacio o el tiempo. La contextualidad se ve como un sistema espacio-temporal, como el sitio próximo, como lo que está alrededor y al alcance, o como el entorno perspectivo. El papel del objeto es modificarlo para convertirse en un elemento condicionado de su forma, de manera que se conecta directa o indirectamente con él y establece un tipo de relación o vinculación en esferas distintas con su contexto. El entorno urbano alberga un tipo de vida y actividad, constituye un discurso artificial para el lado de la naturaleza. Por ello, la contextualidad ocurre cuando el edificio entra en relación con el conjunto de elementos que condicionan de algún modo su ubicación, su posición y su composición lingüística. Para esta, el objeto arquitectónico tiene una imagen tal que otros conjuntos de edificios pueden tener y ser conectadas por la misma armonía. La contextualidad es la conexión del edificio con el lugar, donde hay un orden de composición, un enredo o unión. Esta contextura es la disposición respectiva de los objetos arquitectónicos que juntos componen un todo, un contexto. No es entonces la simple comprensión del medio, sino el análisis de sus relaciones con el hombre del marco de su cultura. Es al mismo tiempo una relación de percepción, de conocimiento y de modificación de medio, donde el objeto arquitectónico reconoce el valor de este como elemento dialéctico. La contextualidad implica que la experiencia del espacio se prolonga del interior al exterior o viceversa. Autores como Montañola la definen como el equilibrio entre el objeto arquitectónico y el entorno, entre lo natural y lo artificial, o como señala Pozo, es el estado temporal de equilibrio que el hombre alcanza a través de sus establecimientos. La ubicación del edificio se define así en una localidad geográfica determinada y una cultura en el sentido de la cual se organiza la colectividad que ahí se desenvuelve y vive. De otra manera, es la forma en cómo actúa el objeto en su contexto, ocurriendo que el entorno penetre el interior y la fachada simule ser el entorno mismo, o se puede enmarcar al paisaje, como si por medio de los límites se atrapara un fragmento del mismo. También puede ser que el objeto actúe en la simbiosis con el medio y se genere una continuidad espacial y visual. Otra manera de relacionarse es a partir del terreno, de una identificación topográfica o topostipo, o bien se puede generar una posición donde el objeto actúe en contracción con el entorno. La compositividad significa reunir y disponer diversas cosas para formar un solo conjunto, de modo que todas ellas contribuyen a constituir el todo compositivo. Es el arte de coordinar los diversos elementos lingüísticos para el arquitecto que maneja para expresar un contenido. La composición que crea la unidad de un cuadrado subraya además cada uno de los factores complejos e insolubles que lo constituyen. Únicamente la composición es capaz de abrazar a la obra de arte en su totalidad, abarcando la organización de elementos para tender acumulativamente hacia un todo terminal. En efecto, esta revela la existencia de elementos diversos, estructurados, configurados y capaces de producir a la obra arquitectónica, y es sinónimo de buena construcción, unidad creada, campo de fuerzas y configuración.
Se puede definir entonces a la compositivo como a la coordinación según una idea disectriz de los elementos para obtener un efecto estético preestablecido por el arquitecto. Esta coordinación es una operación donde la idea surgida es el verdadero origen. Luego su realización expresiva llegará con una construcción lingüística. Lo compositivo debe conquistar un sentido más amplio. Designa la tarea de disponer en el espacio varios signos o códigos según una disectriz. Para obtener un resultado estético que provoque el efecto deseado. Varios códigos determinan los distintos elementos del repertorio o vocabulario arquitectónico. Estos son los medios prácticos de la operación compositiva dada en un lenguaje particular. En lo compositivo, la disposición local y específica de los códigos lingüísticos genera agrupaciones para distinguir en el estilo utilizado. Esta disposición se rige mediante normas precisas y determinadas. Lo compositivo aprovecha elementos como la unidad, el equilibrio, el ritmo, la simetría, entre otros, conjugados de manera individual. La armonía que esta organización revela da a conocer la diversidad de las extensiones, considera la proximidad y combinación de códigos y llega a producir un efecto de totalidad con infinitos matices. Se obtiene así una riqueza expresiva. Esta materia compositiva puede manejarse de forma clásica, libre, continua, manejando los contrastes y en todas las maneras posibles que los diferentes códigos puedan ofrecer. La composición puede definirse como un paisaje dinámico de elementos lingüísticos, los cuales se organizan en un conjunto de leyes que precisan un camino, una pauta. Estas leyes son internas y propias del arquitecto, donde interviene un kit de elementos que se combinan. Estos podrían ser considerados especulativamente, señalando un valor expresivo. De esta manera se define la forma de conexión espacial de toda la materia, no solo el modo específico de la conexión interna, sino de su resultado externo, es decir, el que se manifiesta. Esta reunión armónica de los elementos compositivos puede manifestarse en cualquier otra categoría como la constructibilidad o la especialidad. Lo compositivo puede manifestarse en el conjunto de la unidad de elementos que actúan siendo estos lingüísticos, así en la ambientabilidad del color, las texturas y la luz van creando efectos compositivos que resultan ser los aspectos más expresivos. En este sentido, la ambientabilidad surge en el conjunto de relaciones que se establecen entre el mundo construido y el ser humano. El ambiente que se conforma influye en la vida y el comportamiento del propio ser. Esta influencia de las condiciones físicas de un espacio sobre el hombre, aunada a la acción selectiva que el arquitecto hace de su lenguaje, provocan incidencias en el comportamiento del hombre cuando se usa el espacio. El ser humano obra sobre el ambiente y ejerce a su vez una relación con el ambiente mismo. El ambiente de un organismo no es algo completo, sino que se forma continuamente a medida que el organismo vive y obra. Se podría decir que este ha sido extraído del mundo de la existencia del hombre en relación al objeto para expresarse más objetivamente en un objeto que se pueda lograr encontrar al ambiente adecuado, coaligado a una serie de características o grupo de elementos lingüísticos. Es decir, que a partir del manejo, manipulación y selección de estos se conforma. La ambientabilidad resta importancia a un espacio de neutralizante. Aquí la orientación visual, táctil y auditiva son direcciones del lenguaje con un efecto sobre implicaciones psicológicas en el diseño. Así se rige conforme al efecto psicológico que genera la conformación del edificio. Cuando entran en interacción los usuarios con los edificios, en efecto, esto significa que se conforma un objeto cuyo ambiente se da percibido de diversas maneras. Por ejemplo, para exagerar el volumen aparente de un interior, el arquitecto puede especificar que las paredes sean de color azul claro. Es posible que tenga la sensación de que ha creado un patrón sereno, que requirió de algún tema recíproco, para producir las reacciones necesarias en los observadores. Aquí entran los mecanismos conscientes de que relacionan el estímulo físico con la respuesta psicológica. La organización espacial en ese sentido está basada en los procesos psicológicos. La consideración de estos procesos puede conducir a estructuras ambientales mucho más apropiadas. Así, en este juego lingüístico se permite establecer vínculos entre el fenómeno arquitectónico y la vivencia del espacio. La ambientabilidad se genera en un espacio donde los límites son tangibles o imaginarios. Es también la secuencia de eventos que ocurren en un espacio conformados por elementos lingüísticos, ya sea luz, color, texturas, planos. Todos los elementos ayudan a crear los diferentes ambientes en un espacio mismo. Y se puede agregar que la ambientabilidad trabaja con el efecto que se producen en los espacios. Esto señala que no es el lugar en sí, sino que se encuentra en los recursos lingüísticos que conforman a cada evento. Esta sería entonces la secuencia de ambientes, de eventos que se generan efectos conformados en códigos lingüísticos. En este caso es un juego de recursos para crear diferentes ambientes y posiblemente por estas condiciones identificamos a cada lugar. La habitabilidad. En lo que se refiere a la habitabilidad, su análisis no solo se refiere a la función del objeto, aunque acompaña su existencia, sino a toda su semántica del discurso objetual. La habitabilidad es la posesión de un objeto, habituarse al objeto. Una vez poseído y explorado,
viene el proceso de su uso, de su función respecto a los mecanismos de la vida cotidiana. El objeto está ligado al tocar, ver y tener. Desde otro punto de vista, para este término se dan diferentes concepciones e interpretaciones. Para diversos autores, la habilidad está vinculada a la calidad de vida, es decir, a la manera de cómo los usuarios disfrutan los espacios, las habitaciones. Dicha calidad de vida se liga a los aspectos específicos de una cultura, a su ideología y condición social. Estos autores definen como el que la vivienda cuenta con áreas indispensables definidas en una correcta distribución de espacios de acuerdo a las diferentes funciones de los mismos. Es el interior compuesto por la existencia de elementos básicos: cocina, área de dormir, baño, servicios, área de estar. La habitabilidad implica hablar de condiciones que consideramos ideales o por lo menos deseables. Implica también asignar a la morada una determinada calidad. Es un conjunto de consideraciones óptimas para Montañola. La única forma de conseguir una arquitectura con belleza es la influencia dada entre la utilidad del hablar, la firmeza de la construcción y la convivencia del diseño. Para este autor, la forma de habitar refleja las características de una cultura en un momento determinado, y la forma de una ciudad responde al uso, a la forma de habitar como ritual. La forma de habitar se representa y se proyecta en la conformación del lugar. Esta se refleja en todas las características del objeto arquitectónico. Al hablar de habitabilidad, entonces se implica el uso del espacio. En esta se permean actividades, costumbres, usos y hábitos que se conforman en el ámbito ideológico y cultural, manifestándose lingüísticamente en la materialidad del objeto arquitectónico. Por eso, si la habitabilidad se produce cuando el hombre utiliza el espacio y tiene contacto con él, entonces se originan prácticas y actividades que se reflejan y contemplan en la organización espacial. La arquitectura empieza allí donde el uso como ritual y el uso como capacidad de representación de la forma se unen. Este valor de uso refleja que el contacto del hombre con su entorno físico genera la capacidad de articular en esta vivencia su habitabilidad, donde las actividades tienen un carácter social y establecen una red de conexiones inmateriales que concretan y dan orden a las expectativas de vida de un grupo. Así se otorgan significados hacia las múltiples manifestaciones de la realidad, y un espacio se convierte en un lugar de identidad. La descripción de costumbres y hábitos que se manifiestan en el espacio y en el tiempo exponen y ostentan las diferencias en los usos. La habitabilidad entonces está vinculada a la actividad humana, a sus usos y a estos en las conformaciones espaciales. El habitar se encuentra sobre las prácticas que prefiguran y habilitan los espacios. Así se inscribe en el campo de la cultura o la sociedad. Este se encuentra también montado en un uso ideológicamente organizado. Es conformado por la actividad humana. En este uso del espacio se contextura la socialización, la vida, las costumbres, lo que se hace en cada ámbito cultural. Así, la habitabilidad se genera por las justificaciones que la convalidan y por los significados que constituye y transmite en razón de un ordenamiento estructural. Esta se puede ser distinguida, manifestada y caracterizada por asociaciones y conformaciones espaciales que asociamos con un repertorio de actividades, ceremonias, rituales, comportamientos, pensamientos e ideologías. También las cosas que construimos son conformaciones, porque cada cultura las emplaza y las distingue de diferentes maneras, accediendo con ellas a interpretaciones y actuaciones distintas, calificando y extendiendo las nociones de espacialidad y recinto, habilitando numerosos y cambiantes modos de habitar. La distribución espacial que elabora cada comunidad queda codificada a comportamientos ideológicos, culturales y sociales, en una interpretación y construcción de la identidad comunitaria. Ante todo esto, la dificultad de poder dar una definición clara y operacional del concepto de habitabilidad promueve que este sea interpretado de múltiples maneras, como ya vimos. Para algunos se vinculan las condiciones materiales y espaciales de un lugar o con el entorno donde se lleva a cabo la vida cotidiana. Para otros debería incorporar aspectos objetivos y subjetivos de la forma en la que la población percibe sus condiciones de vida, en consecuencia considerar la noción de calidad de vida. Aunada a todas estas interpretaciones, podremos considerarla como un elemento arquitectónico que involucra y valora las características idóneas de un espacio, en tanto que hablamos de características arquitectónicas, es decir, la materialidad con la que la arquitectura trabaja. Una definición elemental de habitabilidad es una consigna como la cualidad habitable que tiene un lugar. Se trata de la reunión de ciertas condiciones que permiten a un ser vivo habitar o morar un lugar. Estas condiciones son de índole disciplinar, que para reunirse requieren ser contenidas por un soporte espacio-temporal. El hombre busca dotar su hábitat de las cualidades o satisfacciones consecuentes con sus necesidades y aspiraciones, de modo que se configure el estado de la habitabilidad.
En particular, es relevante mencionar que el conjunto de cualidades físicas que posee un lugar destinado al abrigo de las actividades humanas tendría que configurar el estado de la habitabilidad. Debe de reconocerse que en especificidad de esta, el sistema de elementos que lo componen adquieren diversas posiciones y sentidos que se constituyen por convención con acuerdo social e ideológico, configurando el marco contextual en el que se organiza la realidad. La habitabilidad entonces ostenta requerimientos concretos propios de la espacialidad. Hablar de habitabilidad requiere hablar también de la espacialidad de lo habitable, es referirse a la constructibilidad de los objetos en que habitamos, es entender la condición de habitabilidad que lo identifica en el sentido de la apropiación y adecuación de un sitio, para convertirlo y considerarlo como un lugar propio a través de manifestación cultural. Y es relacionarlo con sus condiciones de ubicación en un sitio como la contextualidad en la que se produce, y con todo ello es asumir la naturaleza de su expresividad como el diseño significativo que se provoca entre las formas o maneras de habitar y las cosas o objetos en que y con que lo hacemos. En sí, la habitabilidad se entiende como la síntesis de contenidos arquitectónicos que dan identidad y existencia al objeto. Estos se manifiestan y conforman los rasgos que se ordenan en una particularidad determinada. De esta manera se expresan todas las características del objeto como manifestación de su identidad, de lo cual podemos derivar que la configuración del medio habitable es y ha sido un hecho circunstancial del desarrollo social. Dicha configuración es producto y resultado de las formas de expresión cultural de una sociedad en relación con el entorno en el que habita. Para Saldarriaga, la habitabilidad es un conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia humana en un lugar. En las condiciones físicas se encuentran aquellas referentes al ordenamiento espacial y a la configuración material del objeto, y como condiciones no físicas podemos agregar a todas aquellas referentes al proceso de producción del objeto, conceptos, intenciones, contenidos. Todos estos aspectos inciden en la configuración física del hábitat cultural, en una búsqueda actual del espacio habitable. Para esto se requieren condiciones particulares de dimensiones de elementos, intercomunicación, aprovechamiento de fuentes de iluminación, ventilación, paisaje, articulación de los espacios y forma. En la definición precisa de estas condiciones intervienen los factores de tipo cultural, ya que la conformación del hábitat representa físicamente las costumbres, ideologías, mitos, intereses y comportamientos de una estructura social determinada. El objetivo del espacio de ser habitable o poseer una habitabilidad utiliza el lenguaje propio de la transformación espacial. Este lenguaje posee una estructura correspondiente con el pensamiento o razonamiento espacial propio de una cultura o de un determinado grupo social. Esta conformación representa todas las decisiones que atañen a la organización física y condiciones aptas para que en un espacio sea habitable. Dicha finalidad trae consigo una serie de materias espaciales, las cuales en su conjunto suministran las condiciones o requerimientos de ordenamiento, adecuación, eficiencia y estabilidad necesarias e indispensables para la habitabilidad. Estas condiciones parten de la estructura formal del espacio que se configura y traen consigo un periodo de ajuste y adaptación continua. Lo que plantea aquí es la interacción de esas materias, su adecuación y ordenamiento con la finalidad interna de conformar la expresión de la habitabilidad. Esta materialidad conforma la red básica de las relaciones espaciales dentro del objeto, de tal suerte que éstas sean identificables según la forma en la que afecta a una estructura espacial específica, susceptibles de influjos culturales. Así, la habitabilidad es considerada como la totalidad de la estructura espacial, abarcando las relaciones internas de las partes en un todo. Dentro de estas se organizan todas las transformaciones particulares posibles. En ellas se materializan no solo los esquemas ideológicos, sino también los hábitos y las costumbres. Por ello es entendida como el conjunto de contenidos arquitectónicos que se dan al atributo al objeto al contenerla. La característica más importante de esta unidad es precisamente la de poseer una finalidad habitable. Así, la lectura de la habitabilidad se entiende como una lectura de que reconoce las determinaciones del entorno cultural específico donde se intersecta el objeto como parte de las particularidades que lo configuran, reconociendo en esto las determinaciones ideológicas involucradas en la construcción del espacio. Se trata también de una lectura que descubre los criterios de gestación del objeto, por lo que al aprender a leer el sentido expresivo del ámbito habitable y asumir las condiciones de su morfología, se compromete a la totalidad de la materia en la que se trabaja. Aquí se implica una tradición figurativa del objeto con respecto al entorno físico-cultural en el que se produce. La habitabilidad se produce en el momento en el que se tiene relación con los objetos y por medio de esta relación es valorada. Aquí el espacio arquitectónico se vale de 3 elementos útiles que lo hacen habitable. Por ello, el objeto arquitectónico como expresión humana se habita
y su constitución implica un conjunto de elementos determinados para propiciarla.